vamos a seguir con la doctora Marcela Gómez, que nos va a hablar sobre la apnea del sueño en la fibrosis pulmonar. Marcela. Vamos, muchas gracias primero que todo a los organizadores por esta invitación. Mi nombre es Marcela, yo soy broncopulmonar, hice mi postítulo en trastornos del sueño y trabajo actualmente en la unidad de sueño y en respiratorio en la clínica alemana y en el Hospital Padre Hurtado. Como ustedes bien saben, la apnea obstructiva del sueño es una patología que se caracteriza por cierres recurrentes de la vía aérea en el sueño y que se asocian a microdespertares y desaturaciones y que en general viene asociada con una alta carga de comorbilidad cardiovascular. Es una patología que es frecuente, casi un 16% de nuestra población es afectado por apneas del sueño moderadas a severas, y los factores de riesgo clásicos en la población general son ser hombre, tener mayor edad, que va aumentando la prevalencia de apnea hasta los 60-65 años, el IMC, y ser portador de ciertas anomalías craneofaciales que determinan una vía aérea más estrecha. Entonces, la causa de las apneas en la población general tiene como principal factor el factor anatómico. Cualquier cosa que estreche la vía aérea me produce un riesgo de tener apneas obstructivas, y el factor más habitual actual es el depósito de grasa faríngeo y en la parte posterior de la lengua, que determinan una estrechez significativa. Pero la anatomía no es todo, porque sabemos hoy que, como ven ustedes aquí, hay un grupo de pacientes que tiene una hipotonía o una hipofunción de los músculos dilatores de la faringe que impide que en la noche esto nos proteja y se abra, y eso también determinaría la facilidad de hacer apneas. Y además se describe la presencia de un factor neural, si quieren llamarlo, que es en el fondo temas neurológicos que hacen que el control de la ventilación durante el sueño sea más inestable, y en particular se habla mucho hoy del umbral de despertar, o sea, qué tan fácil me despierto, qué tan sensible soy a despertar, y eso tiene relación con que si yo me despierto muy encima de una apnea, no doy tiempo para que los músculos dilatores de la faringe hagan su pega y puedan prevenir la apnea. ¿Y por qué pasa en el sueño? Por esto. A la derecha es solamente una representación esquemática de cómo durante el sueño la disminución del tono de los músculos, tanto de la bomba ventilatoria como de la faringe, van disminuyendo, lo que evidentemente nos deja en una situación en jaque un poco, y que todos estos se exacerban en el sueño REM, donde por la atonía fisiológica del sueño quedamos prácticamente dependientes del diafragma y los músculos de las vías respiratorias ceden. Entonces, evidentemente, cualquier persona que tenga riesgo de hacer apneas empeora en la noche. La relación entre apnea y fibrosis se describe de hace varias décadas. En el 80 aparecen las primeras descripciones de cómo los pacientes con fibrosis desaturan en la noche, y que estas desaturaciones son mucho peores en sueño REM. Y unos años después aparece la primera descripción del tipo de sueño que tienen estos pacientes, que suelen ser un sueño superficial con desaturación, y describen también la presencia de apneas, aunque no les dan mucha importancia en ese minuto. Y de ahí en adelante, sobre todo en los últimos 20 años, ha aparecido una gran cantidad de literatura con la asociación y la relevancia que tiene la apnea del sueño en los pacientes con fibrosis, tanto así que ya desde el año 2011 aparece la apnea del sueño como una comorbilidad relevante para los pacientes con esta enfermedad. ¿Y cómo duermen en general los pacientes con fibrosis? Mal, no, duermen mal, porque en el fondo tienen un sueño muy superficial, tienen poco REM, se despiertan muy fácil, tienen un patrón respiratorio que es algo asincrónico y superficial. Ya dijimos que desaturan en la noche, y esto es súper importante porque pueden desaturar sin apneas o desaturar con apneas, y se empieza a describir con los últimos estudios que empieza a aparecer una altísima frecuencia de apneas del sueño en los pacientes con fibrosis. ¿Qué tan frecuente es? Súper frecuente. Prevalencias entre 45 a 90%, variables porque por supuesto que depende del estudio, del año, del tipo de paciente. Pero el primero que pone en la mesa la discusión de que es muy frecuente es este autor griego en el año 2007, donde en un estudio retrospectivo en 18 pacientes con FPI encontró 11 de ellos con apnea, o sea, un 60% tenían apnea del sueño, y la mayoría de ellos era moderado a severo. Esa experiencia se replicó en forma prospectiva después con 50 pacientes, donde encontraron que el 80% tenían apneas del sueño, y vuelve a repetirse el dato de que son moderadas a severas. Y finalmente, en un metaanálisis y revisión sistemática del 2022, se confirma que la apnea del sueño es muy prevalente en los pacientes con FPI, 614 pacientes que se analizaron con un 76% de prevalencia. ¿Y qué pasa en los no FPI? Hay mucho menos datos, pero también se describen prevalencias bastante importantes, entre 40 y 80%. Y solo a modo de ejemplo les puse este estudio de Fitili en el 2013, donde los pacientes con sarcoidosis tenían un 66% de frecuencia,
y los pacientes con UIP asociados a esclerodermia también. Pero en la mayoría de los estudios, probablemente por un tema de número, FPI es la que se lleva la gran mayoría de los pacientes. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan frecuente encontrar apnea en los pacientes con fibrosis? Esta relación probablemente es bidireccional y todavía no está bien dilucidada. Hay algunos que plantean a la fibrosis como, a la apnea como un factor incitador o iniciador de la fibrosis pulmonar y perpetuador, y otros que hablan de que los pacientes con EPD tienen ciertas características que facilitan la fibrosis. Vamos a partir desde apnea hacia fibrosis. Una de las teorías actuales más discutidas es la apnea como un iniciador o un perpetuador de fibrosis a través de un daño mecánico. La injuria traccional que ejercería la apnea a través de cambios de presión intrapleural al respirar contra una vía aérea cerrada, sumado a los cambios bruscos de volumen que se producen en un periodo de hiperventilación post-apnea, serían capaces de inducir una microinjuria alveolar, desencadenar inflamación y posteriormente una remodelación anormal. Y estos datos se confirman, o hay luces de esto en el estudio de Kim en el 2017, donde trató de hacer una relación entre apneas del sueño y la presencia de una enfermedad pulmonar intersticial subclínica. ¿Qué le llamó él y su grupo enfermedad pulmonar subclínica? Pacientes sanos sin alteraciones, sin síntomas, que tuviesen áreas de alta atenuación en el escáner, que son estas zonas de acá, y que se ha descrito, o un grupo cree que son un marcador, un biomarcador de un daño alveolar y que traducen inflamación y remodelación. Y que se asocian también a estas alteraciones intersticiales pulmonares aisladas, que para también un grupo son un fenotipo de enfermedad pulmonar subclínica. Entonces lo que quería ver era si las apneas tenían alguna relación con encontrar estos hallazgos en el escáner. Y lo que encontró fue que efectivamente un índice de apnea y hipopnea sobre 15, o sea, una apnea moderada, tenía mayor riesgo de encontrar áreas de alta atenuación en el escáner, también había mayor riesgo de alteraciones intersticiales aisladas y se correlacionó también con niveles de marcador de daño del epitelio alveolar en sangre. Lo interesante de este estudio es que a pesar que muestra esta relación, estas relaciones fueron moduladas por el peso. Los pacientes que tuvieron una relación más significativa, más directa, fueron los pacientes normopesos. En los obesos no se encontró tanta relación y las causas de eso están en estudio. Otros mecanismos por los cuales la apnea podría perpetuar los daños en la fibrosis sería a través de la hipoxia crónica intermitente, que sabemos que se asocia a elementos de estrés oxidativo elevado, y todo esto estimularía de alguna vía de proinflamación y profibrosis, el factor de hipoxia inducible, que lo mencionó también el doctor Fritz en la presentación previa, y también elevaciones de interleuquinas profibróticas como el TGF-beta. Y desde el punto de vista clínico se ha asociado también en el estudio anterior que les mostré que las saturaciones más bajas tienen mayor riesgo de tener alteraciones intersticiales en el escáner. El tema del reflujo también se ha planteado, básicamente por lo frecuente que es tener reflujo en los pacientes con apnea y el rol que tienen en el deterioro de los pacientes con fibrosis pulmonar, pero estudios puntuales mezclando estos tres elementos no hay disponibles todavía, pero es una de las hipótesis que se juega. Y lo último, que yo diría que es lo más nuevo, es que se plantea que habría una disregulación circadiana, donde los miofibroblastos pulmonares, a través del estrés oxidativo, modificarían sus ciclos circadianos por alteraciones proteicas de las proteínas reloj, y que esto determinaría una reparación anormal en los pacientes ante un daño X. Al otro lado, ¿por qué creemos que estos pacientes podrían tener más apnea? Si recuerdan, yo les dije que los pacientes en población normal tienen que tener un factor anatómico, los músculos a veces no les funcionan bien y tienen algunos temas del control neural de la ventilación. Entonces, se cree que en este grupo de pacientes con fibrosis, la anatomía de su vía aérea es mucho más inestable y eso se le echa la culpa a los volúmenes pulmonares. En condiciones normales, los volúmenes pulmonares ejercen una cierta tracción caudal de la tráquea que permite aportar a la estabilidad de la vía aérea. Y por tanto, los pacientes que tienen fibrosis, como tienen menos volúmenes, tenderían a tener una vía aérea más estable. Sin embargo, ningún estudio ha sido consistente en demostrar la relación entre menos volúmenes pulmonares y más apnea. Por lo tanto, eso es controvertido hasta ahora. Se cree que podrían tener menos función de los músculos al estar sometidos a estrés oxidativo, inflamación y recibir corticoides cada cierto tiempo. Y también se plantea que en estos pacientes el rol del centro respiratorio es más importante porque sabemos que duermen mal, fraccionan el sueño, se despiertan antes, y además porque la hipoxia intermitente estimula mucho la quimiosensibilidad. Entonces se piensa que por esto estos pacientes tendrían más apneas.
Noticias de esto tuvimos el año pasado, en el 2023, cuando se hizo un estudio en pacientes con FPI y se fue a buscar cuál era el rol de cada uno de estos factores. Y sorpresa, el principal factor que determina la aparición de apneas, por lo menos en este estudio, fue un tema neural. O sea, no hay un tema mayor con la vía aérea, de hecho demostraron que la vía aérea de los pacientes con fibrosis era estable, y tampoco hay un tema con el centro ventilatorio. Así que estas son noticias en evolución. No existen factores de riesgo conocidos, como sí los hay en la población general, y todos los que se han planteado, lamentablemente, no se han encontrado correlaciones muy significativas ni consistentes. Se ha planteado la función pulmonar, que no se ha encontrado relación. Se planteó en algún minuto que la severidad topográfica podía tener relación, que no se ha encontrado. Se han planteado también estos scores multimodales de evaluación de severidad de fibrosis, que tampoco hay interacción. Y en el IMC, que uno podría pensar que sí tiene impacto, tampoco, pues los estudios que han comparado a pacientes con fibrosis, con y sin apneas, no hay ninguna diferencia significativa en el IMC. ¿Cómo se presentan estos pacientes? En general, los síntomas más frecuentes que tienen cuando tienen apnea del sueño son la fatiga diurna, el insomnio de inicio y de mantención, la tos nocturna. Pero el clásico roncador, apneas observadas y somnolencia es bastante menos frecuente que en la población en general. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero la fibrosis también produce fatiga diurna y es frecuente que tengan insomnio. Incluso el doctor Fritz mostró que hay una cantidad de pacientes con hipertensión pulmonar que tienen estos síntomas, lo cual es correcto, pero como les voy a mostrar más adelante, cuando uno usa CPAP en estos pacientes hay una mejoría muy significativa en esto, por lo tanto el sueño sí tiene un rol en estos síntomas. En el polisomnograma, recordemos que siempre, o lo más frecuente encontrar son las apneas moderadas a severas, que tienden a predominar las hipopneas y que todo esto se trata de eventos obstructivos. No hay eventos centrales en los pacientes y eso ha sido bien categórico en los distintos estudios. Y ya contamos que la oxigenación es más baja, y si yo comparo un paciente con fibrosis con y sin apnea, el que tiene apnea desatura más y desatura más frecuente y profundo. ¿Qué impacto tiene la apnea? Mucho. En calidad de vida, si uno compara con los pares con fibrosis sin apnea, estos tienen peor calidad de vida y calidad de sueño, y si uno le agrega a eso hipoxemia nocturna, todos los scores empeoran, y en lo que más se ve reflejado esto es en la salud física y en el nivel de independencia que reportan los pacientes. También hay algunos estudios que hablan de cierto daño neurocognitivo, pero que estaría asociado básicamente a los pacientes con una apnea grave. Y tal como en la población general, el impacto cardiovascular, estos pacientes no quedan exentos de este riesgo. Esto se demostró en un estudio de 45 pacientes, un estudio francés, que demostró que al tener un índice de apnea sobre 30 se asocia a mucho mayor riesgo cardiovascular, y que el principal evento que hacen estos pacientes es la cardiopatía isquémica, lo cual se anotó un punto más cuando encontraron la misma relación con la presencia de calcificaciones coronarias en el escáner. En cuanto a hipertensión pulmonar, un estudio de Troy con 90 pacientes con enfermedad intersticial encontró una relación entre la oxigenación nocturna y la probabilidad de tener hipertensión pulmonar al diagnóstico y de desarrollarla en el curso de la enfermedad. Y encontró que un tiempo total de sueño bajo 90, que fuera sobre un 10%, se asocia tanto a la presencia de hipertensión pulmonar basal o al desarrollo o deterioro de esta durante la enfermedad. Y ya vimos lo complejo que es los pacientes con hipertensión pulmonar. Y también encontró una relación del índice, que vuelve a repetirse este número 30, con el riesgo de tener más hipertensión pulmonar. Y en cuanto a el pronóstico de estos pacientes, uno de los primeros estudios que mostró una relación con la sobrevida fue este, donde se estudió en 28 pacientes con apnea cómo era el comportamiento de la oxigenación y la relación que tenía la sobrevida. Se vio acá dos cosas súper interesantes. Lo primero es que en este grupo de pacientes las desaturaciones en el sueño eran mucho más profundas que las desaturaciones en ejercicio. Y encontraron una relación entre la saturación mínima nocturna y la sobrevida. Ustedes pueden ver aquí en el primer gráfico, es la sobrevida global del grupo que se siguió, y pueden ver en el segundo a mano derecha cómo a medida que va bajando la oxigenación en saturación mínima, el pronóstico de sobrevida va disminuyendo. Y también encontraron una relación con las apneas como tal, pero era una relación mucho más pobre. En este segundo estudio queda un poquito más claro el rol de las apneas. Aquí se estudiaron pacientes con FPI, con apneas leves a moderadas, perdón, FPI leves a moderadas con apnea, y lo dividieron en tres grupos. El grupo 1 que no tiene trastornos del sueño, el grupo 2 que tiene apneas, y el grupo 3 que tiene apneas y desaturación nocturna.
Y se vio que en cuanto a progresión, el tener apneas empeora la progresión y la combinación apneas con hipoxemia empeora aún más la progresión de la enfermedad. Y en cuanto a sobrevida, la única diferencia que hubo fue que efectivamente los pacientes con apnea y desaturación tienen una sobrevida mucho más corta que los pacientes que solamente tienen apnea o que no tienen ningún trastorno. Y finalmente el último estudio que demuestra más o menos lo mismo, estos fueron pacientes mixtos de enfermedad intersticial que los siguieron por un año, donde se vuelve a recalcar el rol de tener apneas severas sobre 30 en la progresión de la enfermedad y cómo la asociación con la desaturación en el ejercicio también impacta. En la parte superior tenemos aquellos que no desaturan en el ejercicio y que tienen apneas menos de 30, segundo carril, apneas más de 30, sin desaturación, y vemos cómo a medida que vamos sumando la desaturación y las apneas, la probabilidad de progresión aumenta. Hacemos el diagnóstico en esta población en un contexto general. Habitualmente aplicamos un score de clasificación de riesgo y con eso definimos qué pacientes estudiamos o no. Pero estos pacientes son distintos porque, como comentamos, se presentan atípicos, no tenemos factores de riesgo clásicos para poder identificar y además las distintas escalas y los scores no rinden bien y no diferencian bien a los pacientes en este caso. Así que la pregunta es si, como plantean algunos autores, les hacemos a todos un estudio de sueño al inicio, como es tan frecuente y parece ser tan importante, o cómo identificamos una población de riesgo. Esto aparece esbozado en un estudio que hizo Chan en el año 2017, donde evaluó cuál era el rendimiento y la capacidad de diagnóstico para poder pesquisar a los pacientes con apnea moderada severa con distintos scores, el Stop Bank, que es uno de los más clásicos que se usan en clínica, Berlín, que también se usa, la somnolencia y el análisis simple de una oximetría. Y lo que encontró fue que efectivamente lo que tuvo mejor rendimiento fue el Stop Bank, que tuvo un muy buen valor predictivo negativo, y el ODI, que es el índice de desoxigenación en la oximetría, donde encontró, como ustedes pueden ver aquí, que la oximetría fue lo que mejor logró diferenciar los pacientes que tienen riesgo de tener apnea moderada severa. Por lo tanto, estos autores nos sugieren que podemos usar el Stop Bank con un corte de menos de 3 para excluir con cierta tranquilidad que no haya apneas moderadas a severas y que en los pacientes que tengamos score sobre 6 u oximetrías alteradas en esta magnitud, ellos sí deberían ir a un estudio para confirmar la presencia de una apnea del sueño. Y finalmente, ¿qué pasa con el tratamiento en estos pacientes? Este es uno de los estudios más importantes que se ha hecho, que lo hizo Mermikis, que es griego, en el 2014, y que estudió el impacto de tratar con CPAP a los pacientes que tenían apnea del sueño y fibrosis y evaluó calidad de vida, calidad de sueño y mortalidad. Logró tratar a 55 pacientes con apnea moderada severa con CPAP y lo siguió durante 2 años. Lo primero que hay que destacar es que de todos esos pacientes un 50% tuvo mala adherencia, lo que se define por haber usado el equipo menos de 4 horas y menos del 70% de las noches de la semana. Este estudio evaluó muchísimos scores que hablan de distintas cosas. Evaluó somnolencia, evaluó índices de depresión, calidad de sueño, síntomas diurnos por alteraciones del sueño, score de fatiga, o sea, evaluó prácticamente todos los ámbitos importantes determinantes de calidad de vida. Como ustedes podrán ver en el lado izquierdo, los pacientes que tuvieron buena adherencia a terapia mejoraron todos los scores que se evaluaron de manera estadísticamente significativa. Y la percepción del usuario también mejoró muchísimo. Pero no todo está perdido porque la gente que no hizo una buena adherencia también tuvo unas mejorías significativas en algunos scores, no en todos, y de menor magnitud. Pero efectivamente les fue mucho mejor a los pacientes desde el punto de vista sintomático a los que usaron bien su CPAP. Esto es súper importante porque los análisis de mortalidad a 2 años mostraron diferencias muy significativas. La mortalidad en los pacientes que usaron CPAP de manera adherente fue de 0 versus la mortalidad que claramente es distinta en los pacientes que no fueron adherentes a CPAP. Solo destacar que de los pacientes no adherentes, los 3 que fallecieron fueron por progresión de la enfermedad y acabamos de ver hace 2 diapositivas cuál es el impacto de las apneas y desaturación en la progresión de la enfermedad. Así que creo que es un dato súper relevante. Elegimos la presión o cómo titulamos a estos pacientes con fibrosis, la recomendación es que en general se haga ojalá una titulación de paciente hospitalizado en un centro de sueño. Sin embargo, sabemos que hay poca disponibilidad, que es caro, que es difícil,
y solamente contarles que hay algunas experiencias ya con las titulaciones automáticas. O sea, yo entrego un equipo de CPAP, el paciente se va para su casa y el equipo trabaja solo, y esas experiencias han sido bastante buenas, las titulaciones resultan bien, la adherencia es buena, se resuelven los eventos respiratorios y la oxigenación, que suele ser un problema, se corrige en todos los pacientes, por lo menos en los estudiados, sin necesidad de agregar oxígeno. Lo que sí hay que tener en consideración que estos en general son pacientes complejos, que tienen pluripatología y que tienen alta probabilidad de mala adherencia, por lo tanto, lo ideal es que se manejen en un centro de sueño especializado. En resumen, es muy frecuente encontrar apnea del sueño en pacientes con fibrosis y esta suele ser moderada a severa, se presentan en forma atípica, así que hay que tener ojo y recordar que la presencia de fibrosis de apneas y su severidad se asocia a múltiples outcomes negativos en salud, sobre todo progresión de enfermedad y mortalidad, y que, entendiendo que no podemos quizás hacerle polisomnograma a todos, podemos organizarnos y seleccionar a pacientes según oximetrías y scores sencillos como el stop bank, y recordarles también que el uso del CPAP es factible en estos pacientes, más complejo pero es factible, y que mejora significativamente la calidad de vida. No tenemos evidencia clara sobre el rol del CPAP en la mortalidad por ahora, pero los estudios están en curso. Muchas gracias.